Muy buenas tardes, muy bienvenidos a nuestro quinto webinario 2025 del subcapítulo chileno. En esta oportunidad abordaremos el tema incendios forestales y recarga de acuíferos en Chiquitania, boliviana, del pozo de observación al tablero de alerta hídrica. La Chiquitania boliviana es un ecosistema subtropical seco, altamente frágil y estratégico para la seguridad hídrica en el oriente de Bolivia. En este contexto complejo, caracterizado por escasez de datos, presión sobre el suelo y marcos legales aún incipientes, se desarrolló una experiencia de investigación basada en comunidad que combinó monitoreo de campo, modelación hidrogeológica con información limitada y validación local. El resultado fue un conjunto de indicadores prácticos para evaluar la vulnerabilidad hídrica tras incendios forestales. La experiencia ofrece una hoja de ruta para transformar evidencia científica en decisiones normativas y operativas, especialmente en territorios expuestos a incendios, degradación ecológica y gestión institucional limitada. Expone Mónica Guzmán Rojo, profesora de la Universidad Católica Boliviana, San Pablo, donde lidera el grupo de investigación hidrológicas Hidra del Centro de Investigación para el Desarrollo Sostenible, CIDOR. Su trabajo combina modelación hidrológica, investigación de campo y colaboración con comunidades rurales para entender cómo el fuego y el cambio de uso del suelo afectan la recarga de acuíferos en ecosistemas sensibles de Bolivia. Participa activamente en redes regionales y es miembro de la Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea para el Desarrollo, ALSUD. Como es habitual, les recuerdo que primero se hará la presentación para luego dejar un espacio para consultas y comentarios, las que pueden hacerse a través del chat o directamente levantando la mano y dándonos la palabra. Así que sin más preámbulos, Mónica, la audiencia es tuya y muchas gracias. No, muchas gracias por la introducción, por el espacio al Sud Chile, para permitirme hablar un poquito de este trabajo que hemos hecho a lo largo de los últimos 7 años, que creo que ha sido especial para mí en el marco en el cual pues, me ha permitido pasar de ser una persona directamente enfocada en números a tratar de integrar esta investigación con otras disciplinas y hacer un trabajo un poquito más transdisciplinar y basado en comunidad, porque quienes, si no las comunidades, conocen mejor su territorio, aunque sea intuitivamente, y ahí está una de las grandes ventajas de justamente de investigar con ellos y para ellos, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, bueno, voy a apagar la cámara porque creo que es un poquito inestable mi señal, pero siempre empiezo esta presentación haciendo énfasis en el concepto de vulnerabilidad. Y me gusta recordar, entre comillas, la época en la cual pasamos por el COVID, y quiero que recordemos un poquito cuando empezamos a enterarnos de lo que estaba pasando y empezamos a temer un poquito sobre qué consecuencias podría tener nuestra salud o nuestro bienestar si es que nos infectábamos. No sabíamos absolutamente nada. Pero a medida de que pasaba el tiempo, pues de repente nos dimos cuenta de que los seres humanos teníamos ciertas características que nos hacían más resistentes o menos resistentes al COVID, en el marco en el cual, pues, de infectarnos de COVID podríamos simplemente estar encerrados en casa o llegar a terapia intensiva o peor. Y esas características que nos hacían más o menos vulnerables, pues estaban relacionadas con, por ejemplo, nuestro rango de edad, nuestra salud, si teníamos enfermedades de base, algunos hábitos que podríamos tener. Y de repente, con este conocimiento, si en nuestra familia había alguna persona que tenía dos o tres de estas características, pues la extra cuidábamos, no dejábamos que se asome ni a la puerta, porque sabíamos que de infectarse con COVID, pues la consecuencia podía ser fatal, ¿no? Qué tan importante era conocer qué tan frágiles o qué tan vulnerables éramos ante esta amenaza. Pero hoy no vamos a hablar de COVID, vamos a hablar de otra amenaza que lastimosamente no se va a ir, y de hecho cada vez es mucho más intensa, y en muchos lados, en especial en Bolivia, este número tan grande que les muestro, 12 millones de hectáreas, fue lo que se quemó el año pasado, el 2024,
en todo el territorio nacional. Y la mitad de este número enorme, pues, eran bosques. Y esto equivale más o menos al 11% del territorio nacional. Y aquí justamente quiero mostrarles a Bolivia, que cuando lo ven en el mapa seguro les llama la atención que parece que fuera un país dividido en la mitad por la cordillera de los Andes, de hecho lo está, y vemos dos como que ecosistemas muy diferentes. Y quiero hacer énfasis en la parte este, el oriente boliviano, porque en esta parte la convergencia de vegetación, por ende combustible vegetal, periodos muy agudos de sequía y una presión muy fuerte por ampliar la frontera agrícola suele causar incendios forestales que después ingresan a áreas protegidas, ingresan a zonas donde no deberían entrar y son muy difíciles de apagar. ¿Y qué provocan? Pues provocan las pérdidas anuales como las que les he mostrado en la anterior diapositiva. Pues en Bolivia también es importante mencionar que el fuego es muchas veces es parte de lo que hacen las comunidades, de una práctica que se llama chaqueo, que no es otra cosa que conversión de tierra por fuego, donde en función a ciertas precauciones que en general se basan en conocimiento que tienen de sus abuelos y de otras generaciones, pues tratan de quemar pequeñas superficies de suelo para que puedan poner alguna actividad agraria. Y justamente el problema es que cuando esto se sale de control o cuando esto se sale de control de forma intencionada, que puede pasar, pues ahí ya entramos a problemas mayores. Y todo esto está llevando a inseguridad hídrica en todo el país. Para darles un poquito ya de números, pues resulta que un análisis que hicieron a nivel municipal en Bolivia, como ven en este mapa, los municipios serían más o menos el equivalente a comunas en Chile, pues se hizo un análisis de los últimos 40 años, qué había pasado con el balance hídrico a nivel municipio para tener una estimación de si algo estaba cambiando y con énfasis en la recarga hídrica. Y lo que se encontró fue muy interesante, pero también nos preocupó mucho. Y esto era de que el 65% de todos los municipios donde se analizaban los 40 años mostraban un decremento de la recarga, específicamente del potencial de recarga, los últimos 20 años. Y algo mucho más interesante es que de estos municipios, el 71% mostraban que había un punto dentro de los 20 años en el cual había cambiado la recarga. La tendencia se había venido para abajo con mucha más aceleración. En otras palabras, muchos municipios coincidían en cuál es el año o el rango de años en los cuales había pasado algo que había hecho que la recarga empiece a cambiar de forma negativa. Y justamente ese rango de años estaba concentrado entre el 2012 y 2015. ¿Y qué fue lo que pasó el 2012 y el 2015? O entre el 2012 y el 2015. Pues de hecho hubieron bastantes cambios en temas normativos. Por ejemplo, hubieron un par de leyes que se aprobaron. La primera, si no me equivoco, es la 337, que justamente se llamaba el perdonazo, donde se perdonaba, como dice el mismo tenor de la ley, pues a quemas pasadas y obviamente a los autores, lo cual, más allá de ser bueno, ser realmente un indicio que realmente mostraba una debilidad institucional en torno a cómo se está manejando el territorio, pues como que fomentaba y plantaba la idea de que se puede quemar y no pasa nada, no importa, igual nos van a perdonar. Y luego siguieron otras leyes y también normas, por ejemplo, una segunda ley que justamente se promulgó estaba relacionada a ampliar la cantidad de hectáreas de 5 a 20 hectáreas que se podían deforestar sin trámites estrictos ambientales y administrativos. Es decir, cada vez se volvía más fácil deforestar. Entonces, para cerrar esta idea, pues entre el 2012 y el 2015 realmente hubieron una cadena de normas que eran mucho más permisivas y perdonaban y facilitaban la remoción de bosque. Pero bueno, lógicamente esta relación entre recarga hídrica que llevaba la seguridad hídrica y los incendios forestales,
más allá de los datos, ya era sentido por las personas y ya era comunicado a través de los medios, porque siempre que veíamos las noticias, al menos en Bolivia, aparecían estos dos elementos, incendios forestales y sequía. Donde habían incendios, habían sequías. Donde había sequía, habían incendios. Entonces, algo estaba pasando. Y justamente ahí empieza como que nuestra intención de entender mejor y ver qué podíamos hacer desde la academia con las comunidades para tratar de hacerle frente a este problema o empezar a hacerle frente a un problema tan gigantesco como este. Y bueno, pues aquí les voy a mostrar de una forma muy resumida los tres pasos que seguimos y más o menos hasta dónde logramos avanzar y lógicamente las ideas que tenemos a futuro, las expectativas que tenemos de cómo debería avanzar el trabajo. Pues lo primero era entender mejor cómo los incendios forestales tenían impacto en la recarga hídrica, lógicamente en el agua subterránea y por ende en la recarga hídrica que condiciona la cantidad de agua subterránea que se tiene. Y ahí empezamos a leer y nos dimos cuenta de algo muy interesante y es que teníamos expertos, mucha literatura en torno a los incendios forestales y de hecho esta rama tiene bastante expertise, tienen herramientas con sus drones y demás, pero que sabían muy poco de agua subterránea. Y por otro lado teníamos los especialistas, los expertos en aguas subterráneas con todo su conocimiento, con toda su expertise que sabía poco de incendios forestales. O sea, parece que son dos mundos desconectados y no pasa nada. Pero lógicamente, si entramos en el balance hídrico, que es conocido por todos, que nos dice básicamente si un litro de agua entra a una hectárea de bosque como lluvia, pues ese litro de agua tiene que salir de alguna manera por procesos que conocemos como la evaporación, transpiración, escorrentía, y el saldito que queda, el remanente, puede filtrar hasta la napa freática y convertirse en agua subterránea. Entonces, si no podíamos entender o tener numéricamente cuantificado el impacto de los incendios en la recarga hídrica, sí podíamos tener cuantificado el impacto de los incendios en los otros procesos hidrológicos que condicionan la cantidad de recarga hídrica. Y eso fue lo que empezamos a hacer. Entonces, empezamos a tratar de entender, recopilar literatura sobre cómo los incendios afectan a la vegetación, a la evaporación, a la transpiración, a la escorrentía, a la permeabilidad del suelo, etc. Y este fue un proceso muy interesante, pero también un poco dispendioso en tiempo, porque esta literatura, toda la expertise sobre estos impactos, pues están dispersos en distintas disciplinas, edafología, ecología, climatología, etcétera. Y mucha de esta información también se encuentra no necesariamente en artículos científicos o técnicos, sino en reportes técnicos gubernamentales de algunos países donde, bueno, que se han hecho después de que ha pasado algún incendio, que justamente son los momentos en los cuales mayor atención se les da a los incendios. Y bueno, en base a todas esas conexiones, habían cosas muy interesantes donde había bastante conocimiento. Por ejemplo, mencionábamos los suelos, la permeabilidad. Y definitivamente, pues había información de que justamente después de un incendio, tanto las cenizas que se introducían a los poros ocasionaban menor permeabilidad, pero por otro lado, si el suelo se calentaba demasiado ante incendios de alta severidad, pues eso cambiaba la estructura del suelo y reducía ligeramente la porosidad. Y lo interesante de esto es que variables como el número de curva que utilizamos en hidrología o como la conductividad hidráulica saturada, que también la utilizamos y por cierto baja exponencialmente con el calor de los incendios, pues ya tenían ciertas ecuaciones, cierto conocimiento numérico que podíamos utilizar para modelar y predecir el futuro, qué pasaría si se queman zonas que nunca se han quemado. Pero por otro lado había cosas que tenían o elementos que tenían mucha incertidumbre, como por ejemplo la lluvia. Mucha literatura estaba de acuerdo en que los eventos de precipitación eran más convectivos después de los incendios, por ejemplo, pero todavía no había métricas, no estaba bien caracterizada esta conexión. Y lógicamente también tenemos la vegetación, donde la literatura es muy amplia y en todas sus formas nos dice que hay mucha dependencia del tipo de vegetación, de la regeneración de la vegetación, para entender qué pasa con la transpiración y la evaporación. Porque al principio parece contradictorio. Si se quema un bosque, pues sabemos que va a haber
más impacto de radiación al suelo. Si el suelo está negro después de la ceniza, va a haber más evaporación, etcétera. Entonces, menos agua para recarga. Pero por otro lado, los árboles transpiran por las hojas. Entonces, también se piensa que sin las hojas, pues la transpiración va a ser menos y va a haber una ganancia. Entonces, es un fenómeno muy variable y muy dependiente de lo que pase después del incendio. Bueno, con todas esos conocimientos y esos vacíos que encontramos, ya tratamos de esquematizar qué es lo que podría pasar y cómo conectar procesos para intentar saber qué pasaba con la recarga hídrica después de un incendio. Y desde luego tuvimos que pasar al punto 2, al paso 2, pues teníamos que probar este conocimiento en algún sitio piloto. Y justamente en Bolivia tenemos la situación de que no tenemos muchas redes hidrogeológicas. De hecho, son muy pobres, tenemos muy pocas redes hidrológicas e incluso tenemos grandes deficiencias en nuestras redes meteorológicas. Entonces, ¿cómo a partir de tan limitados datos, en algunos casos y en muchas zonas inexistentes, cómo podemos conocer en un sitio piloto cómo se comporta la recarga en condiciones normales y hacer un modelo numérico? ¿Por qué? Porque para simular un incendio primero tengo que saber el comportamiento natural. Y justamente empezamos por elegir un sitio piloto que se llama el Manantial del Sutó, que queda en la serranía de San José de Chiquitos, un municipio que se encuentra en el oriente de Bolivia. Y lo que quiero decir de este municipio, a continuación les voy a mostrar un esquema para que vean exactamente dónde está, es que es muy atractivo tanto para, no, en general de hecho, pero para geólogos, por ejemplo, suele ser muy atractivo porque está sobre el Precámbrico, que está dentro de las rocas más antiguas del continente, y también para ecólogos, biólogos, es único porque sobre estas rocas, sobre estos sedimentos está el bosque seco chiquitano, un bosque igual muy único en Latinoamérica. Y bueno, aquí les muestro algunas características. En este mapa, como pueden ver, les muestro Santa Cruz, que está al oriente de Bolivia, y en esta partecita sombreada está el municipio de San José, acercándose un poco a Brasil. Y aquí les muestro el manantial del Sutó, con algunas características muy básicas, desde qué tipo de rocas conforman la vertiente, que son básicamente areniscas fracturadas del Silúrico superior, que están reposando sobre dolomías. Otras características importantes, llueve, y esto muchas veces llama la atención porque llueve mucho. Tenemos 993 milímetros por año, eso es más que la media mundial. Pero no solamente la estacionalidad, sino que el hecho de que las temperaturas sean muy altas, como vemos abajo, incluso en invierno, hace que efectivamente la evapotranspiración sea el proceso dominante y, lógicamente, haya escasez de agua, especialmente en época seca. Y finalmente, pues en San José de Chiquitos, el 100% del agua viene del subsuelo, a través de este tipo de manantiales como el Sutó, como a través de pozos perforados. Y bueno, esto igual lo voy a pasar muy rapidito. Lo que hicimos es tratar de entender, armar el rompecabezas, ¿no? Tratar de construir el modelo conceptual, la maqueta de cómo funcionaba el agua. Entonces, pasamos por muestreos de rocas, hicimos ensayos de permeabilidad primaria, geometría fractal para ver las fracturas, empezamos a ver dónde había más permeabilidad, dónde menos, y usamos hidrogeoquímica también, porque como sabemos, pues la química del agua tiene que ser congruente con la geología y con la dinámica del agua. Tiene que tener sentido. Entonces, nos dedicamos a eso también, usamos imágenes satelitales y algo muy importante es que desde que empezamos el trabajo, pues tratamos de compartir los mayores o la mayor cantidad de espacios posibles con comunidades. Aquí estamos con, por ejemplo, con la directiva de la Central de Comunidades Indígenas Turubó, que justamente se ubica en el municipio de San José, con la cooperativa de agua, con el municipio, etcétera. ¿Por qué? Porque siempre es importante mostrar parcialmente, aunque sea, aunque no teníamos los resultados completos, cómo iban evolucionando y lo que íbamos aprendiendo de, en este caso, del SUTO, para ver si tenía sentido para ellos, si no tenía sentido para ellos, porque nuevamente las comunidades y las personas que viven sobre un acuífero tienen un conocimiento muy intuitivo de cómo se comporta el agua y cuál es su dinámica. Y bueno,
Después de eso, pues pasamos a una parte que era muy interesante y muy difícil. Al principio no lo íbamos a hacer porque sabemos que para hacer un modelo numérico necesitamos muchos datos, pero justamente nos encontramos con una teoría que es un poco disruptiva de Taiferré, que nos pareció muy interesante. De hecho, Taiferré gana las conferencias de Darcy el 2016, que es una especie de Nobel de hidrogeología, planteando su teoría de los modelos rivales y modelación inversa, cuyos principios o algunos principios son bastante lógicos una vez que los empezamos a comprender mejor y enuncian que de repente es muy interesante tener modelos y armar modelos numéricos diferentes y en lugar de tratar de hacer un diagnóstico de cuál modelo funciona mejor, enfocarnos en las diferencias, en qué partes el modelo nos está indicando o nos está dando outputs diferentes. Y lo más importante, ¿por qué? Y en ese discutir, en esa interacción, pues vamos afinando el modelo y vamos tomando más ensayos de campo, lo que haga falta de una forma muy quirúrgica para refinar el modelo conceptual y nuevamente testear los modelos numéricos. Y justamente eso es lo que tratamos de hacer. Usamos diferentes modelos, pero no solamente eso, diferentes bases de datos, diferentes intervalos, y creo que lo más importante, fuimos diferentes modeladores. De hecho, todo este trabajo fue un equipo muy grande, interdisciplinario, que tenía geólogos, que tenía forestales y que tenía una serie, bueno, químicos, también teníamos abogados. Entonces, había un intercambio de conocimiento muy interesante y muy rico. Y en cuanto a los modelos, todos los que manejamos modelos numéricos de recarga y en general cualquier modelo numérico, me animaría a decir, pues sabemos que la modelación, los resultados de un modelo numérico están muy vinculados de cierta manera al modelador, porque hay números, hay decisiones que se toman para construir el modelo, para validar el modelo, para parametrizar el modelo, que pueden ser diferentes de una persona a otra y dependen de su expertise, de su experiencia, de la familiaridad con los modelos que usa, con los parámetros o con el conocimiento de la vegetación, del suelo, etcétera. Y justamente en eso nos enfocamos. Bueno, trabajamos con los modelos, utilizamos tres modelos, aquí los voy a mencionar brevemente. Aquí, este es el modelo de balance hídrico de Magnoni, que es un modelo que usó la base de datos FLDAS. Después teníamos, por ejemplo, como ven, todos con distintas secuencias de ecuaciones. Teníamos el Seasonal Wet Spas, que fue un modelo que fue desarrollado por el Departamento de Agua y Clima de la Universidad Libre de Bruselas. Y finalmente tenemos el modelo Soil Water Balance del Servicio Geológico de los Estados Unidos, que es un modelo desarrollado por los creadores del ModFlow, ¿no? Entonces, más allá de eso, pues una vez que se discutieron los modelos, se escogió el modelo, pues tocaba asegurarnos un poco más y validarlo, desafiar el modelo. Y lo que hicimos fue básicamente instalar algunos piezómetros en algunas zonas y con el método de fluctuación de niveles que nos dice, ok, si medimos el nivel de agua en un punto durante 1 año y medio o 2 años hidrológicos, creo que aquí tengo 2 años hidrológicos, pues puedo empezar a relacionar esta fluctuación, como sube y baja después de las lluvias la napa freática, con la cantidad de agua que posiblemente ha llegado hasta ese punto de la napa freática, y este numerito tiene que tener sentido con lo que el modelo reproduce. En este caso, la recarga anual. Todos estos modelos son recargas anuales a nivel espacial del manantial del Sutó. Ahora, finalmente, pues llegamos al paso 3 y justamente el paso 3 nos decía lo siguiente: si de repente ya tenemos un entendimiento, un mejor entendimiento gracias a la literatura de cómo se relaciona el fuego con la recarga, y ya tenemos un sitio piloto donde ya sabemos cómo funciona la recarga en condiciones normales y lo hemos modelado, pues ahora toca tratar de poner el impacto del fuego en el modelo de recarga y ver qué pasaría si se quema todo el área del manantial El Sutó. Y eso fue lo que hicimos. Pero algo que tengo que señalar en esta parte es que ya en ese momento, cuando estábamos en ese punto,
Ya no se trataba solamente de San José de Chiquitos, de la vertiente del Sutó. De hecho, había mucha expectativa de muchas comunidades que vivían alrededor de San José de Chiquitos. Y la razón es porque había escasez de agua, porque había ya el entendimiento intuitivo de que lugares con incendios estaban produciendo menos agua y estaban secando manantiales, estaban limitando los caudales bases de los ríos. Entonces se quería tener las herramientas para proteger y para lidiar con este problema. Y justamente por eso nos animamos a ir un poquito más. Pero antes, lo que les estaba contando, pues teníamos el modelo ya validado del SUTO y le pusimos fuego. Y lo que vemos aquí son, en primer lugar, el primer mapa es un mapa de recarga que después de un año de un incendio forestal. Es decir, ¿qué pasaría con la recarga inmediatamente después de un incendio forestal? Y numéricamente, la recarga anual disminuiría en esa zona hasta un 40%. ¿Qué significa eso? Que después de un incendio es muy probable que haya sequía. Si entra menos agua y baja la napa freática, era muy probable que las vertientes dejen de emanar agua, que los manantiales igual empiecen a desactivar algunos puntos de afloramiento de agua. Y una de las cosas igual complicadas es que, como iba a haber bastante agua de escorrentía, pues iba a generar erosión o inundaciones. Pero lo que también nos pareció interesante fue que modelamos lo que pasaría 2, 3 a 4 años después de un incendio forestal. Y eso les mostramos en este mapa de la derecha. Resulta que después de 2 o más años de un determinado incendio, pues el cambio de porosidad del suelo todavía haría que haya un déficit de recarga remanente, que sería en este sitio de estudio más o menos 10%. En otras palabras, la recarga, a pesar de que se lava la ceniza, que la vegetación vuelve a crecer, etcétera, pues todavía el suelo habría quedado tan afectado que, lógicamente, no recargaría, no recuperaría las condiciones iniciales. Y como vemos en el mapa del medio, pues esta disminución de recarga no sería igual en toda el área de estudio. Hay zonas que de repente eran más vulnerables, no aguantaban tanto el incendio forestal y ha habido una disminución fuerte de recarga, como había zonas más robustas que sí aguantaban un poquito más y la disminución de recarga no fue mucha. Y bueno, esto nos llevó a analizar, aprovechando que ya teníamos el modelo, que ya habíamos hecho algunos testeos estadísticos, empezamos a ver lluvia por lluvia, qué es lo que pasaba. Por ejemplo, en este gráfico les muestro en azul, sé que está tapado por los puntitos naranjas de acá, pero el azul nos muestra cómo se comporta cada lluvia diaria, en torno a la generación de recarga. Por ejemplo, lo que nos dice es que, por ejemplo, lluvias de 30 milímetros, tal vez un poquito más, no suelen generar recarga. Y eso es evidente porque las primeras lluvias, generalmente lluvias muy poco intensas, suelen humedecer el suelo y no generar recarga. Pero a partir más o menos de los 25 o más, 30, perdón, milímetros, pues resulta que a mayor lluvia, proporcionalmente va creciendo la recarga. Pero esto no sucede hasta el infinito. De repente, pues seguimos y tenemos más eventos de precipitación, lluvias mucho más intensas, pues tenemos un límite de infiltración máxima. Y a partir de ese límite de infiltración máxima, como ven esta línea celeste, pues ya la lluvia excedente se vuelve escorrentía. Y justamente, ¿qué pasaba con una lluvia inmediatamente después de un incendio forestal? Su comportamiento era como el de los puntos rojos. Lógicamente, al principio no pasaba nada, lluvias muy poco intensas no tenían mayor modificación, pero sí ya lluvias a partir de los 30 milímetros iban generando menos recarga proporcionalmente. Y lo más interesante es que el límite superior ya era más bajo, lo cual hacía que la zona de estudio sea más propensa incluso a inundaciones. Y la línea naranja o los puntos naranjas ya reflejan lo que estaba pasando después de 2, 3 años. Lluvias después de 2, 3 años o más, pues recuperaban su proporcionalidad, pero lo que no recuperaban es el límite más. Valga decir, solo podían
aguantar 60 milímetros de precipitación, lluvias de 60 milímetros por día, y a partir de los 60 milímetros ya no entraba más recarga, lo demás producía escorrentía. Y bueno, con esto en mente, pues tratamos de extraer las cualidades de toda esta experiencia, todas estas simulaciones, para ver qué variables pues, pueden ser obtenidas en terreno y en un primer intento pueden ayudar a los técnicos municipales, los comités de áreas protegidas, etcétera, a mapear y a identificar cuáles son las zonas más vulnerables post incendio. Y aquí había también bastante desarrollo de conocimiento, especialmente en el marco de contaminación de aguas subterráneas. Conocemos metodologías como el GOT, como el DRASTIC, que justamente siguiendo esa lógica, pues van acercándose a un esquema de categorización que nos ayude a identificar posibles zonas vulnerables. Y eso hicimos, justamente basadas en el esquema del GOT, pues identificamos tres características que en un primer intento nos podrían ayudar a identificar zonas de alta vulnerabilidad. Estas características estarían relacionadas con la textura del suelo, la capacidad de drenaje, que está también vinculada con la textura del suelo, y la profundidad de las raíces o el contacto con roca. Entonces, siguiendo esta tabla de categorización, podíamos entender o obtener una primera estimación en el bosque seco chiquitano de qué zonas eran más vulnerables. A este índice le llamamos freeze. Pero bueno, esta era como que nuestra forma de dar respuesta a la expectativa que se generó alrededor de las comunidades de San José de Chiquitos para brindar herramientas para el manejo del agua y del fuego. Pero algo con lo que quiero terminar es que si bien nos dedicamos a entender cómo el agua permea en el suelo o en este caso deja de permear en el suelo, pues cómo lo hicimos para lidiar con que esta información permee hacia las personas correctas. Y con eso me refiero hacia los tomadores de decisiones, hacia las autoridades, hacia las personas que realmente tendrían impacto en un cambio de curso en las acciones que se vienen llevando hasta ahora. Y justamente aquí les voy a mostrar algunos acercamientos que tuvimos, especialmente con el desarrollo de indicadores. Por ejemplo, hace 2 años y medio generamos un indicador a nivel Bolivia que le llamamos RAPRES, justamente que nos indicaba dónde la recarga potencial estaba disminuyendo más a lo largo de los últimos 20 años. Esto lo hicimos a nivel nacional y a nivel municipal y a nivel TCOs, que son las organizaciones territoriales de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas. Pero esto fue muy importante porque justamente para esto tuvimos el apoyo y los fondos del SDSN Bolivia, que son los que publican los atlas de ODS Bolivia cada cierto tiempo. Entonces, este mapa va a entrar al ODS Bolivia 2030 bajo el objetivo de cambio climático vinculado con agua subterránea. Y sería como que el primer indicador que está vinculando explícitamente el agua subterránea, la recarga hídrica en este caso, con el cambio climático. Y este documento nos parece que es muy importante porque es mucho más visible que muchas veces un paper o un reporte técnico para autoridades, para financiadores, para personas que preparan propuestas de investigación, etcétera, y creo que puede tener un alcance interesante. Un segundo acercamiento que también hicimos, ya un poquito más regional, cuando les mostré el departamento de Santa Cruz, ahí tenemos, por ejemplo, el gobierno departamental de Santa Cruz. Y ellos tienen competencias, atribuciones, y entre ellas tienen herramientas que permiten apoyar a comunidades y a regiones en torno al cambio climático y distintos problemas, desde luego, en torno al agua. Y logramos que justamente en base a los anteriores indicadores, en la plataforma se pongan los municipios que estaban en color rojo dentro de Santa Cruz, para que nuevamente sean evaluados, se vuelva a calcular el potencial de recarga los próximos 10 años y veamos si se han hecho acciones, por lo tanto se deberían hacer acciones para lograr esta meta, y todo esto está en la plataforma que es de uso abierto, porque muchas veces no solamente es importante imprimir un PDF, incluso un policy brief y darles
a las autoridades. Es importante que incluso la población sepa que las autoridades saben. Y una de las mejores maneras es a través de este tipo de plataformas que son de acceso abierto. Y de la misma manera, en la misma plataforma logramos empezar a incluir algunos mapas de recarga. Esta es la plataforma del mismo gobierno departamental de Santa Cruz, donde hace 2 o 3 años igual fuimos insertando algunos mapas de recarga. Y eso nos parece interesante porque esta plataforma, por ejemplo, la maneja también la Dirección de Recursos Naturales. Y ellos monitorean variables de biodiversidad y otras variables con focos de calor para un poquito orientar las quemas preventivas y el apagado del fuego en torno a los incendios. Entonces, la idea o la intención fue que tuvieran una capa más para su álgebra de mapas, para que también pudieran visualizar cuando hayan focos de calor en zonas con alta biodiversidad y en zonas que tienen alto potencial de recarga. Pero finalmente creo que lo más puntual y ahora lo que mayor impacto está causando en torno a esta investigación fue justamente en el sitio de estudio, en San José de Chiquitos y en el manantial del Sutó. En principio, en estos momentos, en el nuevo plan de manejo del área protegida Santa Cruz la Vieja, que es justamente un área que se encuentra en el municipio, o gran parte se encuentra en el municipio de San José de Chiquitos, y dentro de esa área está el manantial El Sutó, pues resulta que tiene su plan de manejo para prohibir y permitir ciertas actividades dentro de la misma. Y logramos que el Sutó esté en el área más restrictiva. En otras palabras, dentro de este manantial no se puede perforar ni un pozo, no se puede quemar ni un metro cuadrado. Está bajo una categoría de zona de protección estricta o núcleo, lo cual después tuvo un impacto en el Consejo Municipal con el Comité de Aguas, quienes lograron elevar una nueva ley en San José de Chiquitos que se promulgó en julio de este año. Esta ley se llama la Ley Municipal de Conservación y Protección de Zonas de Recarga Hídrica y Fuentes de Agua. Y creemos que esta ley es muy, muy especial porque es una de las primeras, o es la primera ley municipal boliviana que explícitamente dentro de sus denominaciones habla y vincula lo que es el fuego con la vulnerabilidad hídrica post-incendio. Nuevamente, habla de metodologías para identificar zonas de vulnerabilidad. Delimita, lógicamente, ahí se menciona el manantial del Sutó, con nuevamente sus restricciones, y se crea un observatorio de gestión integral del agua. Y es que el Sutó, la vertiente del Sutó fue nuestro observatorio académico desde año 1, creo, porque realmente estuvimos bastante en campo, íbamos detrás de los incendios haciendo ensayos de permeabilidad. Aquí vemos a algunos investigadores trabajando en campo. Tomábamos muestras de ceniza, insertábamos en árboles algunos sensores experimentales de flujo de savia, por ejemplo, para ver la transpiración post-incendio, etcétera. Pero poco a poco este laboratorio se convirtió en un laboratorio general, porque, por ejemplo, había tanto interés en la vertiente del Sutó que este año logramos inscribir al Sutó en el hidrogeodía, que es promovido por la IH Capítulo Español, donde por primera vez en Bolivia se hizo el hidrogeodía y fue justamente en el Valle de la Luna que queda el recorrido del Valle de la Luna, donde la mayor extensión de área es justamente la de este manantial El Sutó. Y meses después, pues la misma subgobernación de Chiquitos organiza el FEIDAM, donde le llama ecorruta a justamente una caminata a través de los sensores, a través de los árboles, a través del manantial del Sutó. Esto creo que fue muy importante y justamente este involucramiento ha sido lo que ha hecho que todo lo que se ha producido en torno a ciencia, en torno a herramientas técnicas, haya llegado a una ley, haya sido condensado e incluido en un elemento de acción, en este caso en un elemento de protección. Ahora, pues para cerrar esta presentación he resumido unas 3 conclusiones. La primera es que efectivamente en zonas frágiles como la zona del bosque seco chiquitano, pues el fuego está logrando que la recarga disminuya. Y eso hay que seguirlo investigando, seguirlo cuantificando y lo más importante, empezar a
tener o usar herramientas con pocos datos, porque son los que muchas veces hay, para empezar a proteger zonas que son críticas y zonas que pueden tener serios impactos después de un incendio forestal. Luego, pues creo que es muy importante que este conocimiento nos permita anticiparnos, no solamente restaurar, lo cual es muy importante, pero mucho más importante es anticiparnos, anticiparnos protegiendo especialmente. Y esto no es muy posible muchas veces, es decir, este conocimiento no aterriza en protección efectivamente si es que no hay un amparo legal de por medio. Entonces, es muy importante que todo este conocimiento al final pueda elevarse a leyes, a normas que realmente perduren, más allá de lo que la investigación perdura o la presencia de la academia perdura en el territorio, o más del interés momentáneo que podemos sentir después de un incendio. Pues esa ha sido mi presentación. Creo que el fuego, no se trata de que el fuego solamente se use, sino hay que saber dónde y cómo usarlo y tener muy presente. ¿Soy yo nomás o te dejamos de escuchar, Mónica? Hacia reglas claras. Muchas gracias y quedo atenta a cualquier pregunta. Muchas gracias, Mónica. Muy interesante tu presentación. Me llamó la atención los altos números de la reducción de recarga que se producen. Bueno, ofrezco la palabra, consultas, comentarios, reflexiones. Tengo en el chat de Damari, muy interesante la presentación. Tengo una pregunta, ¿cómo se calibra el modelo que genera la recarga? Muy buena pregunta. De hecho, los modelos de recarga, más que calibrarse, suelen validarse, porque como la recarga es un fenómeno netamente puntual, es muy complicado ajustar parámetros para que reflejen toda la extensión del dominio del modelo. Entonces, la clave ha sido validarla o también calibrar procesos intermedios, no necesariamente recarga. Entonces, lo que logramos hacer nosotros, por ejemplo, en el marco de la validación, fue utilizar piezómetros y con el método de fluctuación de niveles tratar de comparar lo que obteníamos con el método de fluctuación de niveles con lo que generaban los mapas de recarga. Pero además de eso, como los modelos de recarga generalmente están vinculados, o sea, son modelos de balance hídrico y calculan la evaporación, calculan la escorrentía, calculan la intercepción, etcétera, eso es importante también verificarlo. Y lo que hicimos es tratar de hacer una validación cruzada de procesos intermedios. Te doy un ejemplo. Calculábamos dentro del modelo la evapotranspiración por el método de Penman, pero aparte calculábamos la evapotranspiración con otros métodos y aparte utilizábamos algunas técnicas de imágenes satelitales para tener mapas de evapotranspiración y compararlo todo. Entonces, en resumen, fue básicamente una calibración de algunos procesos, calibración, validación de algunos procesos intermedios y la recarga validada con piezómetros. Muchas gracias. Las consultas, comentarios. Nos quedamos sin palabras, parece, con esta Me llamó a mí presentación. profundamente la atención el valor del 40% al final del primer año. Es realmente alto. Así es. Y creo que la variable más sensible cuando empezamos a hacer el análisis de variable por variable y justamente qué es lo que había incidido en los cálculos del modelo, pues una variable clave fue el cambio de permeabilidad y efectivamente la creación de mosaicos de cenizas después de un incendio que hacía que cambie el número de curva, lo cual hacía que haya más escorrentía y los cambios de la conductividad hidráulica saturada, que limitaban la cantidad de infiltración máxima que podía penetrar en el suelo. Entonces creo que el cambio más sensible
ha estado en torno a los parámetros del suelo y las costras de ceniza que se formaban en la zona del manantial. Tengo una pregunta aquí en el chat de Fernando La Rosa. ¿Realizaron estudios de infiltración? ¿Con qué método? Lo que hicimos fue encontrar la conductividad hidráulica saturada. Utilizamos tres métodos. El método de las anillas dobles, de los infiltrómetros de anillas dobles. Luego utilizamos el mini disc, que es mucho más chiquito, que trabaja con presión negativa y nos permitía hacer mayor número de ensayos. Y por otro lado, utilizamos el permeámetro WELF para empezar a tener datos a mayor profundidad y específicamente tratar de saltarnos la ceniza y enfocarnos en el suelo. Entonces, hicimos el análisis del set de resultados de esos tres métodos y ahí logramos aproximar más o menos el efecto del fuego en un tipo o en algunos tipos específicos de suelo que condiciona la infiltración. Perfecto. ¿Más consultas, comentarios? Sí, yo tenía una consulta, Mónica. Bueno, igual como todos, efectivamente el 40% es un número bastante alto. O sea, va disminuyendo después, pero la verdad que es bastante alto, es impresionante. No, una cosa que como, bueno, obviamente yo sé que uno en las presentaciones o sea, quiere abordar lo que más pueda, entonces eh, en una parte quedé un poquito, se me hizo rápido una de las diapositivas que presentaste tú específicamente en ese indicador que mostraba de riesgo hídrico ya que mencionaste algo que utilizaban todo lo que es GOT, la metodología de vulnerabilidad. Entonces, por lo que entiendo, es un GOT, tú utilizas un GOT y además de eso van aplicando algunas otras cosas de las raíces. Yo la verdad un poquito, como fue tan rápido, traté de ir escuchando un poquito. Entonces, pero me da la idea porque como metodología me parece súper interesante. Nosotros, de hecho, acá lo que es el Servicio Nacional de Geología y Minería ha sacado varios mapas de vulnerabilidad y utilizando GOT básicamente. Pero vi que utilizaste algo, además de eso, la profundidad de la roca, un poco la permeabilidad, qué tipo de suelo, si eran arena o no arena. Y otra de las cosas, había una de las raíces, que bueno, yo soy geólogo, hidrogeólogo, entonces lo de las raíces que parece que más profunda. Entonces, que me pudieras un poquito más especificar ahí, si se puede, eso. Claro que sí. De hecho, nos inspiramos, y esa es muy buena pregunta, nos inspiramos en el método GOT en función a cómo criterios de selección de variables que están vinculadas a la contaminación y al paso del contaminante podrían ser extrapolados a través de un conocimiento con modelos numéricos de los incendios y justamente utilizar algunas variables para categorizar en 5 categorías, ¿no? Entonces, las primeras 2 categorías son muy similares al GOT y están muy relacionadas con justamente, por ejemplo, cuando hacíamos los análisis de sensibilidad y veíamos cómo salía la curva del número de curva del CN, veíamos que había una franja en la cual ante una pequeña variación del CN, el cambio se disparaba. Entonces, esas franjas que son sensibles al cambio, esos rangos los tratábamos de introducir en esta categorización, porque significaba que pequeños cambios me disparaban la recarga hacia el lado negativo. Entonces, eso en combinación con los modelos y demás, fueron ajustándose. Ahora, en el caso igual de la profundidad de raíces, creo que una de las variables más interesantes que encontramos y que nos hubiera gustado explorarla más es justamente la zona radicular, que justamente condiciona la cantidad de humedad del suelo que tiene la planta para consumir y transpirar. Entonces, dependiendo de qué tan pequeña o qué tan grande sea la raíz, ya esa cantidad de agua, pues esa cantidad de agua va a estar más disponible o menos disponible. Entonces, resulta que, en otras palabras, si de repente se quema un bosque que es alto, que tiene raíces profundas, pues de repente va a haber menos cantidad de agua que permee, pero incluso esa cantidad
menor de agua, todavía se va a tener más chance de almacenarse en el suelo porque el árbol ya no tiene hojas y ya no va a transpirar. Entonces, eso es como que, entre comillas, una ganancia. En cambio, árboles con raíces muy chiquititas, ok, va a haber más evaporación, el agua va a entrar menos, pero aún así el árbol o los pastizales o los arbustos pequeños no consumían mucha agua. Entonces tampoco va a ser mucha diferencia. Entonces, esos son un poquito menos vulnerables. Entonces, más o menos esa ha sido la lógica en el marco de la vegetación que teníamos, en el marco de los suelos que hemos testeado y los modelos para tener esta primera aproximación. Y justamente es más o menos así lo categorizamos y me encantaría pasarte el link justamente con la información para que igual puedas tenerla. Donde está explicado todos los pormenores de cómo se han desarrollado los índices. Pero esa ha sido como que a gran escala la lógica que hemos usado. Gracias, Mónica. Súper interesante. Sí, sería bueno si lo pudieras compartir acá en el chat también de acá porque así todo el mundo tiene acceso y en la grabación del webinario que pueden acceder todas las otras personas. Entonces, muy interesante, muy interesante. Claro que sí. Acabo de copiar y pegar. Ok. Sí, eso es. No, y muchas gracias, la verdad que muy interesante la charla y bueno, sobre todo el hecho de trabajar con equipos interdisciplinarios porque cada uno tiene diferente lo que es aporte. O sea, yo he aprendido mucho de los forestales, agrónomos de Roberto, agrónomo, cosas que uno va ahí como aprendiendo y es sumamente importante. Muchas gracias, muy interesante. Gracias a ti por hacerme esta pregunta que permitió aclarar más sobre este índice. Sí. Perfecto. ¿Algún otro comentario, pregunta? Yo tenía un Dale comentario. nomás, Damaris. Tenemos unos Eh, minutos, así que no hay problema. Gracias. Había una lámina en que mostrabas que el primer año había 40% de disminución y los siguientes años 10%. Esa lámina, la que estaba al centro, digamos, mostraba toda esta área, ¿no es cierto? Con mucho detalle, incluso zonas con mayor recarga y menor recarga. ¿Cómo logras eso, ese detalle? Igual es una muy buena pregunta. De hecho, el modelo de recarga como ha sido, o sea, se ha construido a nivel de píxel. Entonces, los mapas azules que veían, por ejemplo, desde la diapositiva de los modelos rivales y calibración, básicamente en ellos utilizamos un píxel, si no me equivoco, de 100 por 100 metros, donde en cada píxel se hace el balance hídrico y, lógicamente, lo que sobra es la recarga, ¿no? Entonces, cuando se hace el modelo, se modifican parámetros para hacerle creer al modelo que ha habido un incendio. Hemos modificado números de curva, conductividades hidráulicas, etcétera. Y como el modelo opera píxel por píxel, lo que ha hecho es aplicar esos cambios píxel por píxel. Entonces, a pesar de que sea único o sean básicamente dos datos de CN, de conductividad, perdón, de número de curva, pues las otras variables son diferentes, la lluvia es diferente, la vegetación puede ser diferente, etcétera. Entonces, todo eso ha hecho que hayan ligeras diferencias. Y por eso se ve como que tanta variación píxel a píxel, pero en general como que dos zonas, ¿no? Una más roja y una un poquito menos roja. Ujú. O sea, tus parámetros de entrada, digamos, son el tipo de suelo, el tipo de vegetación, la precipitación que hay sobre el tema y de ese tipo, digamos, ¿no? Son los parámetros. Correcto, temperatura, humedad, etcétera. Ya, Variables y luego ya se parametriza de una forma diferente. gracias. No de nada. ¿Más consultas, comentarios? Hola, levanté mi mano, pero no sé si está alguien antes. Dale nomás. Bueno, excelente la presentación, me parece un tema muy actual y de repente muy necesario de conocimiento. Quisiera hacer unas preguntas, ¿verdad? Bueno, realmente no tiene mucho que ver en la hidrogeología, ¿verdad? Pero tenemos ese mismo problema. Te estoy hablando de Paraguay. Nosotros somos fronteras también con Bolivia y tenemos incendios forestales de ese tipo también, ¿verdad?
Quisiera preguntarse también en cuanto, o sea, hablaste de la vulnerabilidad con GOTS y todo eso. Yo quería saber si ustedes también utilizan para los incendios forestales agua subterránea, ¿verdad? Y si tienen un distanciamiento, como lo mismo que la construcción de los pozos, ¿verdad? Dependiendo el cono, ¿verdad? ¿Qué distancia tienen y si ustedes suelen utilizar aguas subterráneas para los incendios forestales, ¿verdad? Todo lo otro de modelamiento matemático, eso me pareció perfecto también y las comparaciones que hicieron me van a servir muchísimo, pero quería saber también cómo atacar el problema y si ustedes utilizan aguas subterráneas para ello, ¿verdad? No, muchísimas gracias y también muy interesante pregunta. Mire, estos modelos se han aplicado en la zona de la Chiquitanía, que es la zona central de Santa Cruz, y específicamente en San José de Chiquitos, en una vertiente que está en un área protegida, pero igual alimenta a una pequeña ciudad, la ciudad de San José de Chiquitos. Entonces, aquí quiero decir algo muy importante porque el tema es que el hecho de que disminuya la recarga 40, 10% hace que baje la napa freática y de repente deje de emanar agua por los ojos de agua, lo que llamamos los ojos de agua. ¿Qué significa eso? Que la población deja de tener agua, entra en inseguridad hídrica, tiene que comprar de municipios cercanos o pedir agua en cisternas, etcétera. Entonces, de repente, todo se complica porque perforar un pozo en roca es 10 veces más caro que perforar un pozo en sedimentos. Y más allá de todo, el enfoque o lo que realmente nos hizo ruido para hacer la investigación fue que este tema de la disminución de recarga está afectando a las personas más pobres, a las personas más vulnerables, porque ellos precisamente se ven en una situación muy complicada cuando de repente deja de manar el agua o sus pozos poco profundos se secan. Ahora, ahí conectando al tema de los incendios. Cuando hay incendios forestales, especialmente en esta zona, uno de los temas más críticos es de dónde se trae el agua. Entonces ahí los bomberos tratan de traerla de la ciudad, de traerla de la toma de las vertientes, pero cuando ya el caudal disminuye de las vertientes, ya no tienen agua, mandan de la ciudad cisternas, o sea, es un problema muy, muy complicado porque cuando vas a apagar un incendio, no tienes tiempo de esperar a que se perfore un pozo de agua. Entonces, por doble partida, estás teniendo una crisis que es como un círculo vicioso, más incendios, menos agua, siguen los incendios. Y creo que eso es lo que de alguna manera, al menos en Santa Cruz y en este tipo de comunidades, de alguna manera tiene que revertirse, porque la situación es muy crítica, apagando incendios y también en temas de seguridad hídrica. No, y desde luego con Paraguay podemos tener muchos puntos comunes y me encantaría leer un poquito más sobre cómo se desarrollan los incendios y para ver, tal vez podamos plantear soluciones comunes, pero creo que es un tema que nos afecta a pesar de los puntos comunes de forma diferente y que cada particularidad igual nos puede ayudar a ver, ver qué podemos hacer en conjunto. Claro, sí, estamos en contacto desde luego desde ahora, ¿verdad? Y lo que veo es que eso es lo que estás diciendo, prevenir, ¿verdad? O sea que esos pozos, como decís, en el momento no se pueden perforar, pero ya tendríamos que tenerlos antes que sucedan, ¿verdad? Yo sé que a veces es difícil también a las autoridades concientizarlas sobre este tema, ¿verdad? Pero como vos mismo estás diciendo, ¿verdad? Prácticamente hay muchos problemas del uso del agua, más para las comunidades que viven ahí, ¿verdad? Entonces, si se podrían tener estos pozos, aparte de auxiliar también al tema del incendio, ¿verdad? Pueden también auxiliar a las comunidades, ¿verdad? Entiendo que es importante el tema también de ubicación de pozos, ¿verdad? Con anterioridad también, ¿verdad? Porque también el traslado, como estás diciendo, de una localidad a otra es muy costoso todo, ¿verdad? Inclusive si lo haces con aviones, ¿verdad? Entonces, lo veía desde ese punto de vista también como utilitario, ¿verdad? Aparte de lo que es científicamente importante, entender realmente cómo funciona en la zona no saturada y la zona saturada, ¿verdad? Entonces, realmente muy interesante, es una cosa que me estaba preocupando también y bueno, mucho gusto de conocerte y vamos a estar en contacto, ¿sí? Muchas gracias por la presentación. Gracias a ti por la pregunta y estamos en contacto.
Mónica, te reitero los agradecimientos. Muy interesante tu charla. La verdad es que uno normalmente no, personalmente no había reflexionado mucho en esta relación entre la recarga y los incendios y cómo cambia la estructura y el funcionamiento del suelo, particularmente en zona no saturada, me pareció interesante. Así que, bueno, a la audiencia muchas gracias por su participación. Los dejamos convocados. Nosotros en el Sur Chile hacemos un webinario el último miércoles de cada mes. Los webinarios se demoran máximo una semana de ese orden, porque hay que hacer una pequeña edición, pero queda tanto la presentación como la grabación disponible sin costo y con acceso a cualquiera que ingrese a la página del Sur Chile. Así que reitero los agradecimientos, Mónica, y a todos los asistentes. Que tengan una muy buena tarde. No, muchas gracias, Pablo, y muchas gracias a todos.